Génesis, quiero que abra su Biblia. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven también por YouTube. Les invitamos, si usted anda por aquí, por la Argentina, le invitamos aquí. Será un privilegio tenerlo, será un honor para nosotros poder compartir con ustedes la palabra frente a frente. Una de las verdades tremendas dentro de los misterios revelados de Dios es el de por qué Dios purifica nuestros nombres. Quiero hablarle del por qué Dios purifica nuestros nombres. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? Porque nuestros nombres nos delatan. Aunque muchos quizás no lo crean. Sabe que hay gente que no cree muchas cosas de la Biblia. Pero como a nosotros no nos importa mucho que crean o no, sino que nos importa lo que dice la Biblia. Pero es tremendo porque si usted me escucha, usted se va a dar cuenta de esta gran verdad. Mire, el Antiguo Testamento nos arroja luz de la importancia que tenían los nombres en las personas. ¿Por qué? Porque su nombre los delataba. O sea, el nombre que tenía, el nombre que papá o mamá le puso, lo delataba. Por ejemplo, Jacob. Jacob significa tramposo. Y realmente él era tramposo. O sea, se identificaba. Por eso es que el Señor se lo cambió y le puso Israel. Israel significa Dios lucha. Y es impresionante cómo Dios ha luchado por Israel, ¿no? También significa reinará con Dios. Israel reinará con Dios. Y significa soldado de Dios. Y han sido los mejores soldados que han habido en la historia, hermano, cuando se le examina sus ejércitos. Pero es impresionante porque aquí en Génesis le cambió el Señor el nombre y le dice así: Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Entonces, cuando uno recorre, porque si usted va y lee la Biblia, usted se va a encontrar que Dios siempre a sus hijos les cambió el nombre que traían de parte de su papá. Vemos un Abraham, ponen a Abraham con H intercalada, ¿no? A Sarai o Sara, a Sarai le ponen Sara. Y así podemos ir a Saulo, ¿verdad? De Tarso, Pablo, ¿no? Etcétera. Podemos hablar de todo eso, pero lo que quiero transmitirle es la importancia que Dios nos habla acerca de eso, y de que de alguna manera en nosotros debe de haber ese cambio de parte de Dios. Solo que nosotros, lógicamente, quizás al ser muy carnales, no nos hemos dado cuenta de que Él ha hecho esa operación. Pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Imagino que ahí el Señor empieza a revelarse y a empezar un trato con un nombre que quizás Él solo conoce. Algunos se han atrevido innegablemente a decir que Dios les ha cambiado el nombre, y bueno, eso solo la persona personalmente lo sabe. Pero es tremendo porque Dios mismo acá en Génesis 35 se encargó de cambiar su nombre para purificarlo. También con respecto a Isaac, fíjese, Dios le puso risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió y el nombre de Isaac significa risa. Por cuanto te has reído, así se llamará tu hijo. Isaac te llamará risa, le dijo. Lo más bello es que Dios tuvo un plan para purificar nuestro nombre, y es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahí empieza una operación de parte del Señor para hacer eso. Ahora,
hay un ejemplo o un versículo en Cantar de los Cantares que nos va a ayudar a ver cómo se purifican nuestros nombres. Ahí está la figura perfecta. Veamos, Cantar de los Cantares, capítulo 3. Quiero que vaya usted y ahí va a ver usted que es tremendo. Pero antes de que vaya, usted sabe que Cantar de los Cantares es un poema de amor que nos habla de Cristo y la iglesia y de muchos misterios profundos que hay allí, que por el Espíritu Santo los podemos extraer. Porque dentro de la Biblia, dentro de los libros, incluso dentro de los libros poéticos como Esther, Job y todos esos, vemos nosotros de que son, hermanos, tremendos, porque ahí hay cosas profundas. Pero en Cantar de los Cantares, que también es un libro de esos, dice así el versículo 3: tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Oiga, por eso te aman las doncellas. ¿Oyó eso? Tu nombre es como un ungüento purificado, es decir, como ser vaciado de vasija en vasija. Esto es tremendo porque hasta el nombre de Salomón pegaba con su personalidad. Mire, Salomón significa paz y trajo un reino de paz cuando le tocó reinar. También significa apacible, agradable, y Salomón era de ese tipo. Lo caracterizaba esa personalidad de esa manera. Ahora, cuando dice tu nombre es como ungüento purificado, significa hasta que se adquiera un buen nombre. Eso es lo que significa. Hasta que se adquiera un buen nombre. Entonces, el Señor, por medio de su sangre, está haciendo una purificación completa de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, incluyendo nuestro nombre. Porque Él dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará. Lo tremendo es que en nuestro Señor mismo podemos ver, hermano, la figura de cómo el nombre de Él vino purificándose. Como por ejemplo, Él primero vino como Emmanuel. ¿Se acuerda cuando nace Emmanuel, Dios con nosotros? Luego Jesús, ¿no? Adquiere el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Luego, después de la resurrección, Jesucristo, Señor nuestro. Luego lo vemos como león, el rey. Luego lo vemos como ojos de fuego, otra dimensión, que hablar de esa dimensión ya es, hermano querido, otra cosa. Ya es bien elevada cuando uno habla de eso. Lo asombroso que yo estaba viendo es que por la eternidad nuestro Señor Jesús tendrá otro nombre nuevo para operar quizás. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 lo confirma cuando dice así, 3:12, dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre, verdad? Esto quiere decir que Cristo nos va a sellar con su nombre nuevo para toda la eternidad. Mire qué tremendo. Entonces podemos decir que el nombre nuestro tiene mucho que ver con lo que nosotros somos. Yo le diría a usted que se dé la tarea, hoy que es más fácil de hacerse la tarea, y buscar el significado de su nombre. Y se va a quedar asombrado, hermano, de lo que su nombre significa, porque hay particularidades que tiene ahí que se va a identificar. Y es asombroso cuando uno lo mira. Lógico, cuando uno llega a Cristo hay modificaciones, ¿no? Se modifica el temperamento, el carácter, la personalidad.
Y es impresionante cuando uno lo examina. Entonces podemos decir que el nombre nuestro tiene mucho que ver con lo que somos. Incluso, mire, un nombre puede tener atadura a nuestra alma. Hay gente que le puso el nombre de una virgen y lo ató a un demonio al otro, hermano. O le pusieron un nombre medio raro y así se manifiesta. Por ejemplo, si es carpintero, al final le queda el nombre de carpintero. Bueno, le voy a poner un versículo para que darle base a lo que le digo. Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Mire, ya no lo conocían por José. No se llama su madre María y sus hermanos. Mire, aquí están los hermanos del Señor. Mire, Jacobo, José, Simón y Judas, el que escribió el penúltimo libro de la Biblia. Note, ahí están María tuvo más hijos, pero no le voy a hablar de ella, ¿verdad? Sino que si usted nota aquí, lo identificaban como carpintero, así como el carnicero. Dice, ay, carnicero, el hijo del carnicero o el hijo del mecánico, y le queda el nombre. Una vez andábamos nosotros por la playa allá en El Salvador. Como es tan chiquito, uno va rápido, llega a la playa en 1 hora, 2 horas. Y andábamos ahí, de repente andábamos molestando con mi primo y no sé qué, nos querían pegar unos muchachos ahí. Y salió una señora y dijo, no le vayan a pegar a ese, porque estos son los hijos de chorizo. Chorizo le decían a mi tío. Entonces lo que trato de decir es de que el nombre, el apodo, es lo que le queda a la persona. Justo me decía un pastor también aquí, el que tenemos aquí en San Cosme, lindo hermano, ahí. Me decía, mire, si usted se llega a perder en San Cosme, solo diga, ¿dónde está la casa de la pulga? Le digo, pero la pulga te dicen a vos también. No lo conocen ni siquiera por el nombre de él, sino por el nombre de la pulga. Y así, yo no sé cómo le pusieron a usted, ¿va? Pero a uno siempre lo bautizan, o los amigos, o en la escuela. Gracias a Dios que ya en el nombre de Jesucristo nos quitamos eso. Por eso es que, hermano, a muchos no se les conoce como el verdadero nombre. ¿Por qué le digo esto? Porque primero son bautizados por los padres. El padre le pone un nombre. Y hay padres que a veces, hermano, le ponen un nombre y no le dicen así a su hijo. O le dicen, si Panchito, si se llama Josecito, Panchito. Al otro le dicen, qué sé yo, es Pulguita, Chiquilín. Y ya no le llaman el nombre que debería de llamarle. Y eso, usted sabe que eso es tremendo, hermano. O como los padres a veces lo bautizan como, vos sos un inútil, siempre fuiste inútil. Cabal, el otro inútil toda la vida, hermano. Nunca vas a trabajar. Y cabal, nunca trabaja el otro, un vago, hermano. Sí, se lo digo que yo tenía un hermano, vale que ya se liberó, pero vivió añales, que le decían, vos, este es vago, este no trabaja, se deja mantener de su papá. Y vos siempre vago. Y que le decía a mi papá, y hasta los 45 o 50 años lo mantuvo mi papá. Porque él mismo le decía eso, pero él mismo también lo mantenía. ¿Sí me entiende? O sea, es como que es impresionante, pues, porque vienen los padres, lo bautizan de una manera. Luego los amigos le ponen otro apodo. Vienen después los primos, etcétera. Y así, ¿no? Por eso yo creo que el bautismo de agua me imagino que en parte tiene que ver con la limpieza del nombre. ¿O será que de ahí empieza? Pongámonos a pensar en eso. ¿Será que de ahí empieza? ¿Por qué le digo esto? Porque llama la atención, tu nombre es como ungüento purificado. Es decir, hasta que adquiera un buen nombre. En otras palabras, aunque usted tenga un buen nombre hoy, porque hay
nombres. Por eso los padres deben buscarle buenos nombres a sus hijos, ¿verdad? El significado más que todo, que diga algo de Dios. Pero si usted tiene un buen nombre hoy, al final, no importa, no será ese, porque Dios le pondrá una identidad perfecta para la eternidad. O sea, te quitarán ese nombre, porque hay nombres también que son, hermano, Dios mío, raros. Hay nombres de padres que le han puesto a sus hijos, hermano, como aquel que le ganó a Brasil. Brasil le ganó a un equipo y que era un campeón, le puso 2-1, le puso al hijo. El hijo se llama 2-1. Conocí otro hermano allá aquí por Perú, AK7. Entonces yo le pregunté, ¿por qué te pusieron AK7? No, lo que pasa es que antes en la esclavitud nuestros padres nos pusieron de esa manera. Y AK7 llegó hasta a jugar allá en España, hermano. Yo cuando oí AK7 dije yo, había uno el año pasado, ¿va? Si tuviera AK7, me parece conocido. Empecé a investigar, era el muchacho con los que jugábamos fútbol allá nosotros, allá en Perú, el hijo del hermano. Note usted cómo le quedó el nombre de esclavo. Es tremendo porque eso implica muchas cosas. Entonces, lo bueno es que en la eternidad nos van a poner un nombre nuevo para la eternidad. En Apocalipsis capítulo 2 lo dice bien clarito. Vamos a leerlo. 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Mire qué tremendo. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Wow. El Señor te va a dar una identidad propia para que estés en coloquio solo con Él. Mira, hermano. O sea que solo tú lo vas a conocer, y de seguro, papá. Qué misterio, ¿no? Qué tremendo cuando uno empieza a elevarse, pues, si usted quisiera elevarse en el pensamiento, es sorprendente por qué Dios lo va a hacer de esa manera. Aquí entonces da la impresión de que solo es para el vencedor también, los que van a ser parte de la novia de Cristo. Entonces los vencedores solo tienen un apodo como el Señor, ¿verdad? Por poner un ejemplo, como el Mesías Jesucristo, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo, para realizar una misión del Padre, y esto es curioso, para realizar una misión del Padre se cambiaba el nombre. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y dice el pedacito que me llama la atención, dice y sus días y sus salidas son desde la eternidad. O sea, el Señor ha estado saliendo, ¿no? Y entonces Él ha adquirido nombres. Por eso a veces se mostraba, por ejemplo, como ángel, el ángel del Señor, o querube, o capitán de los ejércitos de Jehová, o guerrero, o vino como Melquisedec, vino como hombre. Note todo lo que hacía el Señor, o lo que hizo el Señor en misiones que le daba el Padre. Por eso es que el hombre, al no entender las facetas espirituales de Dios, no puede comprender muy bien estos ministerios que el Señor tomaba para realizar operaciones. Porque a veces como cuando vino como hombre, lógicamente hay muchas religiones que dicen: ese es un hombre. Lógico, porque venía como hombre, pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios mismo se metió en un cuerpo. ¡Hala, hermano! Eso es tremendo.
Mire, todo esto nos deja ver como que Cristo mismo se dejaba purificar los nombres que adquiría. ¿Por qué? Porque al final, al igual que nosotros, tendrá un nombre nuevo. Apocalipsis 19 lo ratifica en el versículo 12 una vez más, porque dice: sus ojos son como llama de fuego. Mire, este es un Cristo diferente, distinto, que Juan cuando lo vio cayó muerto porque él conocía a Jesús. Pero cuando vio a un Jesús de esta forma, este es otro nivel, esta es otra dimensión espiritual. Pero dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. ¿Oyó? Adquiriendo un nombre, el Señor, al igual que nosotros, tomará un nombre nuevo por la eternidad. ¡Qué bárbaro! Ahora pregúntese, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hay que esconderlo, no? Una identificación impresionante. Entonces podemos decir que la purificación del nombre nos habla de un cambio de actitudes que tiene el Hijo de Él, el Hijo de Dios. Y por eso también podemos decir que a veces Dios, para limpiar nuestro nombre, y esto es tremendo, usa métodos, usa vasijas. En otras palabras, tratos para limpiarnos por completo, como lo hizo con Moab. Y es tremendo porque yo me puse a investigar, digo, vasija, ¿qué significa? Le preguntaba al Señor, pasar de vasija en vasija. Y eso nos habla de tratos. Y en Jeremías 48 me impactó porque lo dice ahí. Y dice así, el versículo 11, le voy a leer al 12, dice: reposado ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquilo sobre sus sedimentos, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Oiga, versículo 47. Pero restauraré el bienestar de Moab en los postreros días, declara el Señor. Hasta aquí el juicio de Moab. O sea que hay tratos. Pasar de vasija a vasija nos habla de tratos. Ahora, otra de las figuras que nos habla de ser vaciado de vasija en vasija, y este es más completo, es la vida de José. José, el niño consentido de papá, Jacob, pasó por una serie de tratos. De pasarlo de una vasija a otra vasija para tratarlo. Mire, José les causaba envidia a sus hermanos, no solo porque era el preferido de papá, sino por los sueños proféticos que Dios en su mocedad le había revelado, y causaba mucha envidia. Aparte, a partir de aquí empezó las aventuras de José de pasar de vasija hacia otra vasija. Claro, Dios quería purificar, cambiar su nombre y hacerle una gran bendición para el mundo y para su pueblo. Pero mientras él estaba pasando por esas vasijas, lógicamente me imagino que sentía la frustración, sentía, hermano querido, como que Dios lo había dejado, no sé cómo se sentía, porque en los últimos capítulos de Génesis podemos encontrar que las lloradas de José, esas 7 lloradas que pegó, nos enseña, hermano, todas aquellas cosas que un ser humano puede guardar dentro de su corazón. Pues es que el llorar es muy importante, muy clave en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es como que eso hermano, lo desvacía a uno para poder después, hermano, renovarse. Y José empezó a pasar de vasija
a vasija, hermano, en sus aventuras. Claro, Dios quería purificar, cambiar su nombre y hacerle una gran bendición para el mundo de aquel entonces y especialmente para su pueblo. Bueno, primero quiero que veamos una vasija de él ahí en Génesis 37, versículo 19 al 20. Voy a leer, que dice así: y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Está hablando de sus hermanos y él. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mire qué terrible, hermano. Esta era la envidia de aquellos que no les gusta que usted y yo soñemos. Hay gente que le molesta cuando usted dice, no, pero vamos a seguir adelante, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer la obra, y porque la va a hacer, aleluya. Y hay otros que están, ay, ¿cómo? ¿Por qué habla así de esa manera? Porque así es. Me explico, hay gente que le molesta que usted tenga ese espíritu maravilloso que es de Dios. Porque lógicamente Dios es así, Él quiere que vivamos así. Y José era tremendo. Claro, José se había adelantado, pero Dios tenía el plan ya trazado. Pero a partir de aquí José iba a empezar a ser, mire, derramado, a sufrir y a quedarse solo. Solo porque Dios le iba a empezar a tratar con él. Cuando usted se sienta así más o menos, porque todos a veces nos sentimos de alguna manera, en algún momento de la vida, nos sentimos que estuviéramos solos. Y ahí cuando estás así, entonces Dios ahí empieza a trabajar contigo. Y dice, ahora así te quería agarrar solito. Así quería que estuvieras solitito. Sin mamá, sin papá, sin fulano, sin sutano. Hermano, eso es tremendo. Aquellos que hemos sido misioneros, o usted que quizás ha venido de una provincia a otra provincia y ha dejado todos sus pavos por allá. Ay, hermano, es tremendo. Más si usted ha sido una persona apegada, ¿verdad? Porque hay personas que han sido apegadas, hermano, a su mamá o a su papá. No sé cómo les dicen a los que andan falderos, ¿cómo le llaman? Pollerinos, ¿verdad? Esos, hermano, ay, Dios mío, hay que enseñarle a los hijos a ser independientes, porque el día que se vaya mamá, peligroso. Hay que enseñarle a que ellos solamente son prestados. Yo les enseño eso, ustedes son prestados nada más. Después, cuando ya tengan su edad, amarren sus paracaídas, porque si no lo amarran bien, ustedes mismos van a ser aniquilados sin darse cuenta. Yo eso sí he cuidado en mi vida, hermano. Porque imagínense que se vaya papá después, porque de repente papá y mamá se pueden ir. Y hay que, hermano, Dios mío, no sé, solo la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, es que a veces hay sufrimientos que se llevan solos. Hay sufrimientos que se llevan, bueno, el caso de José, porque Dios está trabajando, acuérdense, Dios está, en otros casos no, va a estar la mujer, va a estar el marido, va a estar alguien contigo, pero hay momentos de sufrimiento que se llevan solos. Como hay problemas que hay que afrontarlos solos, como David y Goliat, ¿no? Nadie quiere enfrentar esos problemas. Nadie quiere enfrentar el problema grande que está ahí, pero David decía, yo lo afronto, no hay problema. Y los otros decían, Dios mío, este pobre tipo lo van a hacerlo pedazo. No, eso yo solo lo enfrento, no hay problema. Porque yo no voy a ir con mis propias fuerzas, yo voy a ir con las fuerzas del campeón de campeones, aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. El campeón de campeones. Claro que sí. Por eso es que a veces hay sufrimientos así. Segunda vasija, José es vendido, hermano. Mire, ahí en el versículo 28 dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se lo llevaron a José para Egipto. ¿Oyó?
A partir de aquí José empieza a ser derramado en otra vasija, hermano. Y otra vasija, ¿para qué? Para purificarlo. Mire, estos caminos que toma Dios a veces frustran al hombre. Hay caminos que toma Dios con uno, que uno dice, Dios mío, y ahí es donde uno entra en oración, y es la forma de entrar en oración, que a veces Dios provoca también en uno y dice, ¿será, Señor, que esto está en tus caminos, está en tu asunto? Entonces a veces tú puedes oír aquel murmullo de parte de Dios, como se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Solo que a Pedro se lo dijo literalmente. A nosotros a veces nos habla en la conciencia y nos dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Dice, Dios mío, ¿me entiende? Y uno dice, sí. Y entonces empieza a bajar la paz en uno, porque Satanás quiere robarle hasta eso a uno, hermano. Y entonces uno debe de ser cuidadosos y oír la voz de Dios y callarse, decir, Señor, no quiero hablar. Yo ahora estoy diciendo, yo no quiero hablar, quiero que me hable, Señor. Y uno tiene que hacer ese tipo de oraciones, porque a veces hace oraciones solo de guerrear o de pedir, pero hay momentos donde hay que callar para que Dios le hable allá en su subconsciente o allá en la conciencia, y así de esa manera oír su voz, o literalmente. Lo triste que yo miraba era que no solamente fue traicionado por sus propios hermanos, sino es triste, mejor dicho, ser traicionado por sus propios hermanos, y no por un desconocido, sino a gente que te ha amado. Eso es horrible. O mejor dicho, gente que con su boca dice que te ama. Y mire, y de seguro a este José lo han de haber amado al principio, aunque cuando ya empezó a hablar empezaron a tener envidia de él. Pero fue su propia familia, hermano, lo que hizo esto. Claro, a los traicioneros los maneja un espíritu de Judas, pero aquí en este caso no era así, era un trato divino de parte de Dios. Y que a veces esos tratos divinos de parte de Dios es lo que a veces no comprendes en las primeras etapas de trato de Dios contigo. Y es como doloroso, ¿no? Porque la tercera vasija, ¿verdad?, de José, es que lo meten a la cárcel. Y lo meten injustamente. Ay, es que eso es más tremendo todavía, hermano. Y no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas injustas de gente que te hace a ti cosas y a mí. Gente injusta, y dices, Señor, este es injusto. Este es un carnal, esta es una carnala. Y el Señor como que calla. Y tú dices, Dios mío, estás callando, Señor. Yo como ya he aprendido durante tantos estos años, tanto golpe, ya más o menos puedo discernir un poquito, hermano. Pero igual me quedo, no crea, medio tristón. Pero luego soy como el tejón que a la media hora me levanto de nuevo, hermano. Pero es tremendo porque lo impresionante es que Dios estaba en el asunto, y era que y era porque estaba purificando el nombre de José. Lo sorprendente que yo miraba es que luego de derramarlo de vasija en vasija, Dios, por revelación de un sueño, lo mete al palacio de Faraón. Oiga eso, por la revelación de un sueño. Qué importantes son los sueños, hermano. Porque usted sabe que uno entra a otra dimensión, y deberíamos de pedirle a Dios siempre que a mí Dios me ha hablado muchas veces por sueños, ¿verdad? Y no todos los sueños lógicamente son espirituales. Hay sueños que uno debe de evaluarlos innegablemente. Hay sueños de comer tanto poroto, tanto frijol, tanta magdalena, o tanto chinchulín, tanto, ¿verdad? Sí, chorizo.
¿Me entiende? Esos son sueños ya de la carne. Pasa eso. ¿Ah? Pero hay sueños que sí son sueños que Dios le da a uno. Y yo quiero de esos sueños. ¿Ah? Porque hay de todo tipo. Se cree innegablemente que los sueños es la revelación más baja que hay, y es verdad. Pero también Dios, a través de los sueños, porque hay sueños lúcidos en donde Dios nos quiere transmitir algo. No sé si a usted, pero a mí, yo estoy, entre más viejo me hago, que no soy tan viejo, pero digo yo, bueno, Señor, a los viejos, con todo respeto, ¿verdad? A los ancianos, a los más maduros, hay promesas, fíjese. Yo siempre me he preguntado eso, digo, Señor, tú tienes una promesa tremenda para los que llegan a la ancianidad y se van en la ancianidad, porque dice que los ancianos soñarán sueños. Quiere decir, a través de ellos los va a sostener, a través de ellos los va, enseñar, a través de ellos los va a preparar para el encuentro con Él. Porque es una promesa profética para que cuando lleguemos ahí, Dios mío, hermano, va a fluir una revelación impresionante, como bajaba en Daniel. Daniel, cuando hermano tuvo que, lo llamó Belsasar para que le descifrara Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, hermano, llegó y Dios mío, ¿para qué lo mandó a llamar? Porque esa noche le entregó un juicio tremendo, ¿va? Pero es sorprendente porque, si usted nota, lo meten al palacio, ¿verdad? Y le cambian el nombre. Génesis 41, versículo 45, dice así. Génesis 41, 45, mire. Vamos a ver. Sí. Dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Ah? Dios habla significa ese nombre, pero también significa mantenedor de vida, o el que revela secretos, o el que salva al pueblo. Fíjese. Y cabal José hizo exactamente eso. O sea, Dios permitiendo que a través de Faraón se le pusiera ese nombre, porque eso iba a afectar positivamente el mundo de ese entonces y Israel, la familia de Jacob. ¿Notó eso? Lo divino del cambio de nombre era para que salvara a Egipto entonces y a su pueblo del colapso de hambre que había, porque había un colapso de hambre. Lo extraordinario que también yo miraba de todo esto es que Dios estaba en el asunto. Por eso dice el versículo 4 al 8 de Génesis 45, que es muy interesante que lo leamos, porque dice así, Génesis 45 del 4 al 8, cuando José en la tercera llorada se da a conocer. José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Vendido aquí, pues para preservar vidas, oiga, me envió Dios delante de vosotros. ¿Oyó? Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios, y esto es lo tremendo, y esto es lo que uno debe de captar a veces, porque a veces uno, como le digo, en los momentos duros de trato, de estar pasando de vasija en vasija, a veces estos versículos lo alientan a uno en gran manera. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros, oiga, para preservaros
un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, oiga esto, hermano, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Oye eso, por favor. Por eso es que es tremendo uno cuando está pasando momentos duros, difíciles, porque no entiende lo que Dios está haciendo. A veces, hermano, no sé si le ha pasado a usted, hasta el sueño se le quita. Dice, Señor, ¿será esto así, Padre? Ay, Dios mío. Y Dios dice, se calla, como que se calla. Y uno, hermano, está y vuelta será, y quiere ahorcar a fulano, y quiere ahorcar a futano, y quiere, hermano, Dios mío. Y pasa el tiempo y después te dice Dios, ya ves, esto es lo que quería hacer contigo y vos no te has dado cuenta. Dice Dios mío, de verdad. Ya ves, y uno pasa el tiempo, hermano, después de las grandes pateadas, pues, porque José, hermano, lo tiraron a un pozo. Era un pibe, era un muchacho. Es como que tiremos aquí a Gabriel, hermano, y lo desaparezcamos, y de repente aparezca como gobernador de toda la República de Buenos Aires, hermano, y aquí estoy yo, librarlos a ustedes, vengo ahora. Imagínate, ¿o no? Es impresionante. Dios lo hizo y al principio no se miraba, era negativo. Y luego de ribete, hermano, aparece una mujer y lo juzga. Y lo echan a la cárcel, por poco no lo mata. Y empieza en la cárcel, hermano, Dios a glorificarse. Alguien dice, ese es un delincuente. Le ensuciaron el matrimonio, todo. Y por eso es que algún día vamos a hablar de la restitución de José, de las 7 restituciones que hicieron. Y una de ellas fue esa. Es tremendo, hermano, lo que le estoy diciendo. Entonces, esto no lo puede entender en una mente natural. Porque muchos, lógicamente, algunos tienen consecuencias por el pecado, innegablemente. Pero en este caso no. Alguien dice, ¿qué pecado cometió José? ¿Por qué lo han hecho bolsa? No, porque Dios de alguna manera estaba tratando, o con su orgullo, como Moab. Usted sabe que a Moab lo trataron por orgulloso. Pues, usted lea todo ese capítulo y se va a dar cuenta, era altanero, hay un montón de cosas. Pero note, esto es impresionante porque aquí el sufrimiento, escuche bien esto, fue necesario para la bendición total. O sea que a veces Dios en ciertas personas, o mejor dicho, en sus hijos, hace este tipo de operaciones para llevarlo a otro nivel. Claro, a nadie le gusta sufrir, pero si sufre bajo la voluntad de Dios, oiga esto por favor con los oídos bien abiertos. Si sufre bajo la voluntad de Dios, prepárese porque te van a cambiar las cosas. Te van a cambiar las cosas, mejor dicho, nos van a cambiar las cosas. Prepárese porque Dios te va a llevar a otro nivel, no sé, pero te va a llevar a otro nivel. Prepárate. Porque si tú te fijas para este lado y para este otro lado y ves la injusticia y ves esto y dices, Dios mío, la verdad, Señor, yo no le he hecho nada a esta gente. O a fulano, sultano, mengano, o lo que sea. O no importa lo que esté pasando. Entonces, cuando veas eso y sientas que la justicia de Dios está en ti y que eres justo en toda la dimensión de la palabra, quiere decir que Dios está preparando algo grande para ti, que va a desarrollarlo, solo que no te lo puede dar ahora porque Él sabe que todavía te faltan ciertas cosas que regular, pero que te va a llevar a esa cima. Tenlo por seguro que lo va a hacer, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores, hermano. Entonces José fue vaciado de vasija en vasija, como se pule el vino para hacer buen vino exquisito. Así se pule, de esos vinos sabrosos.
Entonces la purificación de pasarnos de vasija a vasija nos va a ayudar a madurar y nos va a permitir, ¿verdad?, cambiar de actitud. Eso es lo que va a hacer para que de esa manera seamos diferentes. Por eso, hermano, a David también lo metieron de vasija en vasija para hacerlo rey. Esto quiere decir que en la universidad de los reyes, ¿verdad?, los tratan de esa manera. Entonces, lo que estés pasando, o esa angustia que estés pasando, o ese dolor, o esa injusticia, o ese desánimo, porque a veces llega, es porque estás en esa escuela y Dios va a promoverte. Dios nos va a promover. ¿Usted lo cree? Amén. Créalo. Dios va a promover algo en tu vida. Entonces, yo voy terminando. La verdad sobre la purificación de nuestros nombres y de pasar de una vasija a otra vasija para perfeccionar nuestras vidas es una verdad tremenda, verdad. Por eso yo quiero orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele si lo que estamos pasando es porque Dios está trabajando con nosotros o en nosotros. Y que nos hable el Señor. Y si usted necesita oración también, vamos a orar. Y yo quiero orar, hermano, en este día y fortalecerlo, animarlo, para que en el nombre de Jesús siga adelante y que el Señor le revele esta breve, porque así dice la Biblia, hay breves tribulaciones en nuestra vida. Y también dice un versículo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Quiere decir que va a haber necesidad de estas pequeñas tribulaciones. Pues vamos a orar, hermano. Quiero que cierre sus ojos un momento, póngase de pie si quiere, para que no se duerma. Y vamos a orar. Vamos a orar primeramente por los que están ahí viéndonos, porque quizás hay personas que también están pasando necesidad y quizás otros no conocen el que puede obrar, el que puede traer paz, el que puede liberar, el que puede hacer las cosas en la vida. Quizás no lo conoces. Ese es Cristo Jesús, el que te estamos presentando en este día. Si quieres recibirlo, este es un buen momento para hacerlo. Ya desde ya oramos por ti. Y si quieres hacerlo, solo debes de repetir esta oración y decir: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones y entres a mi corazón y hazme nuevo. En el nombre de Jesús recibo lo que tú hiciste en aquel día de la cruz, en el nombre de Cristo. Si lo has hecho de esa manera, tenlo por seguro que desde hoy en adelante eres parte de la familia de Dios. Y Dios va a empezar a obrar contigo, poco a poco, pero así lo hace. Si lo has hecho. Tú quieres reconciliarte, también reconcíliate. Si estás enfermo, también en el nombre de Jesús, ahora vamos a hacer una oración para la gloria de Dios. Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias por cada uno de aquellos que está viéndonos, Señor. Quizás pasando momentos duros, difíciles, otros quizás recibiéndote ahí. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en sus vidas, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones, a los nuevos, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Aquellos que están pasando momentos duros y difíciles, Señor, están angustiados o están pasando injusticias o están, Señor, desanimados, ahora en el nombre de Jesús recibe una fortaleza especial ahí donde estés, para que en el nombre de Cristo te levantes para la gloria del Señor. Y tú, si estás enfermo ahora, en el nombre de Jesús, todo dolor, toda enfermedad inmunda, en el nombre de Cristo y por la sangre del Cordero, sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.